Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ulises Durán y hoy quiero hablarles de las 3 mentiras más comunes que la ansiedad genera. La ansiedad se apoya mucho en hacerte creer cosas que no son realidad, en mentirte, en engañarte. Y eso va a definir mucho la forma en que tú ves las situaciones que estás viviendo en ese momento. Porque las creencias que tú tienes indiscutiblemente van a definir la forma en que tú ves una verdad, una realidad. Tus creencias pueden ser muy distintas a las mías. Lo que tú crees que es una verdad, muy posiblemente no es lo mismo que yo considero que es la verdad. Todo va a variar, depende de lo que tú crees o en lo que yo crea. Cuando yo sufría de ansiedad, yo creía situaciones y cosas que no eran verdad. Hoy sé que no son verdad. Pero en ese momento mis creencias se apoyaban mucho en lo que mi ansiedad dictaba, en lo que mi ansiedad me hacía creer que era una verdad, una realidad. Y quizás tú estás viviendo en ese momento ahora, quizás tú estás atravesando una verdad, una realidad que tu ansiedad está haciéndote creer. No sé si me explico, pero te lo voy a ir descifrando y explicando un poquito más adelante cómo es esta situación. Lo cierto es que tu vida se va a regir en una verdad, una realidad basada en tus creencias. Creer es crear. Y en lo que tú más creas, esa será tu realidad. Esa será tu verdad. Y no va a cambiar tu verdad ni tu realidad hasta que tu forma de creer no cambie. Pero ¿qué tal si yo te dijera que lo que tú crees que es, no es? ¿Qué tal si yo te dijera que la mayoría de las situaciones que viven con ansiedad no son verdad? Situaciones genera para hacerte cambiar tus creencias, porque la ansiedad requiere del miedo para poder tener control sobre ti. Y para que eso funcione, tú tienes que creer en eso, tú tienes que creer en ese miedo. Creer es crear. Hoy quiero platicarte de 3 situaciones muy comunes que la ansiedad ocupa para cambiar tus creencias, para hacerte ver realidades o verdades que no son lo que tú crees que son. Genera miedo, prácticamente no tiene ningún control sobre ti. Necesita crear miedos, necesita engañarte, mentirte, para que tu mente entre en ese juego de miedo, de descontrol, de angustia, de preocupaciones, porque esa es su alma más letal. Necesita crearte miedo para poder tener control sobre ti. Lo malo es que tú acabas creyéndolo. Y en el momento en que empiezas a creerlo, tu verdad, tu realidad, tu vida empieza a cambiar. Y hoy quiero mencionarte 3, únicamente 3. Son muchas más, pero estas son 3 que muy comúnmente ocupan. La primera es hacerte creer que estás enfermo. Muchos de los ansiosos siempre están pensando que están enfermos. Es más, hasta hoy en día sigo escuchando gente que dice es que estoy enfermo de ansiedad. Aunque lo he repetido 1000 veces, que la ansiedad no es una enfermedad. Lo siguen mencionando, lo siguen diciendo, siguen creyendo que están enfermos. Y van y se hacen estudios de todo tipo. Se revisan, se hacen exámenes, van con el doctor y sus estudios ven y les dicen, no tienes nada, todo está bien. Y aunque el doctor le explique que está bien, que no tiene ningún problema, que no
tiene ninguna enfermedad, no lo cree. Prefiere creerle a la ansiedad. Prefiere seguir pensando que algo tiene, que algo le está ocurriendo, que sí está enfermo. Y lo único que eso provoca es seguir generándose más ansiedad, más miedo, más descontrol. Sigue creyendo una verdad, una realidad que es un engaño. Mientras tú sigas creyendo, seguirás creando. Mientras tú sigas pensando que sí estás enfermo, que sí tienes algún problema, esa creencia va a formar una verdad, va a formar una realidad. Indiscutiblemente vas a seguir atado, amarrado, sometido por la ansiedad. La siguiente es pensar que te estás muriendo. Igualmente todos los ansiosos siempre están con el miedo, la incertidumbre que se vayan a morir, que su enfermedad los va a matar, que algo les está ocurriendo. El más común de todos obviamente es el corazón. Siempre están pensando que se les va a dar un ataque al corazón y tan pronto el corazón se les acelera o se les altera, rápidamente empiezan con más miedo, con más descontrol, con más angustia. Y aunque quizás ya les hicieron exámenes, ya les dijeron que su corazón está bien, siguen sin creer. Prefieren creerle a la ansiedad que al doctor. La realidad es que las personas que sufren de miedo a morir no solamente están preocupadas de que les ocurra alguna situación hacia ellos, que puedan llegar a morir del corazón o de cualquier circunstancia. También se preocupan mucho de que pueda morir alguien de su posiblemente la más tóxica, la más dañina, la que te va a generar más descontrol, más duda, más incertidumbre, más tormentas en tu cabeza. El miedo indiscutiblemente es la arma más poderosa y más letal que la ansiedad puede tener. Y la vas a usar constantemente en contra tuya. Porque indiscutiblemente el miedo te va a generar síntomas, te va a generar pensamientos, te va a generar descontrol, va a alterar tu sistema nervioso, va a empezar a generar comportamientos muy descompuestos, tanto mental como emocionalmente. El miedo es indiscutiblemente una emoción natural del ser humano, pero hay de miedos a miedos. Hay miedos normales, miedos a enfrentar situaciones que realmente te van a generar esa emoción, quieras o no. Y hay miedos irracionales. Estos son tóxicos, estos son muy nocivos, porque tú generas miedos a situaciones que no tendrías por qué. Miedos que anteriormente no existían en tu mente. Yo me recuerdo de cosas que yo hacía mucho antes de que la ansiedad se empezara a salir de control. Yo era una persona muy activa, yo iba a cualquier lugar, yo me desempeñaba en cualquier ambiente, cualquier gente. Yo era muy activo. Y luego llegó mi ansiedad y me hizo creer un montón de cosas que no eran verdad. Y entonces esas realidades que yo tenía en ese entonces desaparecieron. Mis nuevas realidades me transformaron. Me hicieron pensar que yo no podía ir a las tiendas, yo no podía manejar, yo no podía viajar, yo no podía ir a fiestas. Mi mundo se empezó a reducir dramáticamente. Estas empezaron a ser mis nuevas verdades, mis nuevas realidades.
Porque yo empecé a creer en eso. Y eso se fundamentó completamente en el miedo. Porque todo lo que yo hacía venía envuelta en miedo. ¿Qué tal si me pasa esto? ¿Qué tal si me ocurre aquello? Miedo a ir a la tienda. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Yo entendía, razonablemente entendía que no me iba a pasar nada. Pero el subconsciente ya había capturado ese comportamiento de miedo que mi ansiedad me había hecho creer y que yo lo acepté, yo lo admití, yo le permití que entrara. Y ahora era una nueva verdad, una realidad que entorpecía, reducía, me complicaba la vida. Porque yo empecé a creer en eso. De ahí se generan las fobias. De ahí se generan los pensamientos negativos. De ahí se generan muchos síntomas. El miedo es indiscutiblemente una de las armas más letales que la ansiedad posee. Pero no es verdad. Pero no es realidad. Una mentira, un engaño. Y solo va a depender de ti si crees en eso. Los miedos irracionales, tal como lo dice la palabra, son miedos que no existen, que no tienen ninguna razón de ser. Son miedos que son creados únicamente en tu mente, porque no tienen ningún fundamento, porque no has vivido o experimentado alguna experiencia, alguna situación que te haya creado ese miedo por alguna razón. Son miedos inexistentes, son miedos que tu ansiedad te hace creer. Mientras tú más vayas creyendo en eso, más se va arraigando en tu subconsciente, más raíces va creando en tu mente. Y es importante que rompamos ese comportamiento, que empecemos a reformar tus creencias, porque lo vuelvo a repetir, creer es crear. Mientras tú sigas creyendo en eso, vas a seguir creando más miedo, más ansiedad, más descontrol. Y eso no puede ni debe seguir continuando de esa forma. Todo eso es lo que te vamos a hablar aquí en este programa. Este es un programa que te va a ayudar a corregir estos comportamientos. Por supuesto que tus creencias también van a cambiar. Tus verdades, tus realidades van a ser otras. Vas a empezar a ver la vida desde otro punto de vista, no bajo la lupa, no bajo el dominio de tu ansiedad. Tu vida va a cambiar para bien. No solamente vas a despojarte de este tipo de comportamientos tóxicos, en todos los aspectos de tu vida van a ir cambiando positivamente, porque tus creencias van a cambiar. Danos la oportunidad. Aquí en ACTA te podemos ayudar. Aquí te dejo toda la información para que nos puedas llamar o contactar. No esperes más. La solución está en tus manos. Gracias.